Este enano que tenemos adentro es muy fuerte. El ego es muy fuerte. Entonces el ego decía, vos tenés la revancha, la merecés. Ese enano que tenemos, que es tan dañino, que es el ego, empujaba más gente que, por supuesto, que me decía que sí, que por favor, que vaya. Uno me dijo, con razón, me dijo, no te bajaste, te elevaste porque te superaste a vos mismo. Los argentinos necesitamos que se empodere hasta el último argentino con el cambio y que no delegue más su futuro en alguien. Yo me pasé hablando, todo el mundo lo tomaba como un mal chiste de Copperfield durante toda mi presidencia. Por lo menos dije, si quieren a Copperfield tienen que ir a Las Vegas. Ahora es esto, ahora es hacer un corte a esta búsqueda del caudillo salvador. Esto es un conjunto de argentinos que decidieron salirse de la cancha, que yo diría es la Constitución Nacional. Son ideas destructivas y nosotros tenemos ideas contemporáneas. Ya nos tiraron 14 toneladas de piedra y van a tirar cientos de toneladas de piedra hasta que derrotemos esa forma violenta que ellos tienen de expresarse y liberemos a la Argentina, liberemos a la Argentina. Sirvió mucho haber estado tanto tiempo solo. El año pasado viajé 6 meses de 12. El país de la soberbia, todos son todos cancheritos, y como dijo la expresidenta, cuando dijo bobo, dijo, al fin fue un gesto maradoniano, y le dije, y encima le dijiste en un reportaje de radio que estabas arrepentido, los terminaste de liquidar. Es una bomba o un campo opinado, como lo quieras ver. Es una bomba o un campo opinado. Ya hoy están usando los depósitos en dólares de la gente. Es que encontrar una manera de salir del cepo y eso va a ser un costo inicial enorme. Va a requerir altos niveles de explicación y de entendimiento, pero yo le tengo mucha fe al pueblo argentino. Vendedores de espejitos de colores, que Aerolíneas es Argentina y qué sentimiento. Es un colectivo que vuela. Si nos lleva un colectivo eficientemente, entonces dejemos que vengan otras empresas. Los buenos empleados que tiene Aerolíneas, porque hay muchos buenos empleados, van a presentarse a esas nuevas empresas y unos van a ser pilotos, otros azafatas, otros mecánicos, y los buenos van a volver a trabajar. Y todos los amigos de Viró, todos los vagos ahí que no quieren trabajar y que están robándole la plata a los argentinos, van a tener que buscar un trabajo. Yo le tengo mucha fe al pueblo argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales en vivo por la televisión pública. Ayer hablamos bastante sobre lo que dejó la decisión de Mauricio Macri de ratificar que no iba a ser candidato en las próximas elecciones, pero sí es interesante en las repercusiones y también en el después, esto que acabamos de compartir en el muy buen informe de la producción de Desiguales, tratar de ver, bueno, cómo acomoda el panorama, cuáles son las verdaderas razones por detrás, ¿no? Ayer decíamos, lejos de una posición magnánima, solidaria respecto de su propio espacio, me parece, Lu, dos cosas muy puntuales. Una, el tema de las encuestas, ¿no? Ya lo veíamos con claridad que dentro de su propio espacio Mauricio Macri era el que menos medía y no le alcanzaba efectivamente para ser competitivo de cara a la elección. Pero el segundo elemento, que a mí me parece muy importante y creo que se está subestimando un poco, tiene que ver con la lectura de ciertos sectores del poder económico, ciertos sectores que están esperando que el plan que Mauricio Macri ha evidenciado en su para qué, que lo que plantea Patricia Bullrich, lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, sea llevado a cabo con éxito. Y está claro que hay una desconfianza respecto de los niveles de valoración que tiene Mauricio Macri para poder ser él el encargado nuevamente. Ya ocurrió algo durante 2015-2019, si efectivamente está en condiciones de llevar adelante eso que nosotros denominamos un equilibrio de la economía a través del ajuste, más todas las otras cosas que quisimos reflejar en el informe. Sí, igual lo está diciendo, ¿no? Porque lo dijo en el video, lo dijo en las entrevistas que le dio a La Nación Más y a Radio Mitre. Los argentinos tienen que entender que esto es en equipo, los argentinos tienen que entender que acá hay que hacer un esfuerzo. Digo, está hablándole al ciudadano y diciéndole, che, mirá que acá no va a haber una soga, no va a haber una ayuda, hay que ir para adelante. Y lo que me parece también es que hay una banalización total de ciertos temas, como digo, hablar de colectivos que vuelan otra vez, hacérsele, quisieron hacer que es una aerolínea de bandera. Digo, hay una banalización de ciertas banderas, como ocurrió con la frase nunca más en el video de ayer, que me parece que es el tono de campaña de Mauricio Macri. No sé si lo será de Bullrich o de Larreta, pero sí de Mauricio Macri. Y además me pregunto, Mauricio Macri, y esto seguramente me lo puede ir a responder Nico en un rato, ¿juega y negocia con los suyos o Mauricio Macri juega y da órdenes? Porque hoy se empezó a hablar mucho, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué se viene ahora?
¿Hubo un acuerdo con Larreta para que se baje Lustó y quede su primo Jorge Macri como candidato? ¿Qué va a pasar con María Eugenia Vidal? ¿Es su carta, digamos, de negociación? Yo entiendo que Macri no negocia, que Macri ordena, que Macri es jefe, les guste o no les guste. Pero me parece que es un poco las preguntas que se abren y las mentiras que aparecen. Como por ejemplo decir, están jugando con los ahorros en dólares de la gente. Mentira. No hay tal cosa. Porque si no arranca después en plena campaña, sabemos cómo funciona esto, a decirse que se está trabajando con los ahorros en dólares de la gente. Nada tiene que ver eso con la decisión que tuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, relacionada a deuda en bonos, en dólares de la ANSES, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sí, temas que también quedan bastante lejos a veces. Por eso, de la pero ciudadanía, la manera de común. bajarlos no es decir, están jugando con los ahorros de la gente, porque eso es mentira. Pero se van instalando cosas. Insisto con la pregunta, ¿no? Hay un plan muy concreto que tiene Juntos por el Cambio. Vuelve a aparecer bien clara la confrontación de modelos. ¿Quién es el que garantiza poder llevar adelante eso? Me parece que está detrás también de la decisión de Mauricio Macri, consultada, vaya uno a saber con quién. Bueno, está el jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, en el Living de Desiguales. Ya vamos a charlar con él sobre este y otros temas también. Qué significa esto para el Frente de Todos y cómo encara el Frente de Todos este momento ya bastante cercano respecto de la elección y su estrategia. Y nos vamos a ir, si te parece, Lu, nos vamos a ir al móvil. Vamos a charlar después con el sacerdote Paco Olveira, pero está nuestra compañera Flor Alcaraz, porque el viernes Paco Olveira, integrante de Sacerdotes en Opción por los Pobres, comenzó una huelga de hambre y un ayuno frente a tribunales, bueno, denunciando también lo que significa este momento respecto de la justicia. Flor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Pablo, Luli, sí, así es. Estamos en Plaza Lavalle, que últimamente está siendo escenario de distintas manifestaciones. Estuvimos el 8M, el 24 de marzo también hubo una convocatoria de la Plaza a la Corte. Y desde el viernes, como bien decías, el padre Paco Olveira de la Opción por los Pobres, junto con otros curas, están acá protagonizando una huelga de hambre. Hubo una misa hoy a las 19 y se piensan quedar hasta el próximo viernes, donde están convocando a una manifestación pidiendo la renuncia de la Corte. Así que en un ratito vamos a estar conversando con ellos. Bien, Flor, volvemos en un rato nada más ahí en vivo con los protagonistas de esta medida, de esta decisión, de este acto. Estamos con Flor, estamos con Lu Bertoia, estamos con el señor Nicolás Fiorentino y con él vamos... Ah, Flor cumpleaños ayer, ¿eh? Feliz cumpleaños, Flor, querida. la más joven. No importa, pero no estuvimos al aire. Con Flor, nosotros sí, pero no con Flor, la más joven del equipo, 30 años cumplió Flor. Es una vergüenza. Retírate, Caruso. A mi No, entender, ¿por qué? Yo estoy muy... debería figurar en algún artículo del Código Penal tener 30 años, pero... No, yo estoy muy angustiada por el tema. No, bueno, eso es porque tenés 30 años. Bueno, No tenés derecho a eso. Claro. sí. yo también. Bueno, Nico, a ver, ¿qué se abre? ¿Qué escenario se abre a partir Se abre de la el decisión de segundo Macri? tiempo de Macri, que evidentemente no va a ser, por lo menos en esta oportunidad, peleando la presidencia, pero sí se abren nuevos frentes y nuevos lugares donde Macri quiere jugar. El primero, que es el más interesante, que tiene que ver con lo que decía Luli recién, es el Macri hacia el interior de Juntos por el Cambio, digamos. El Macri operador, el Macri gran elector. Si alguien cree que porque Mauricio Macri se bajó de la pelea presidencial va a dejar de ser un jugador dentro del PRO, sobre todo, mañana, o sea, después de bajarse, mañana recibe en sus oficinas de Acasuso a un grupo de intendentes y candidatos a intendentes del PRO de toda la provincia de Buenos Aires. Digo, al que le van a golpear la puerta es a Macri. Sí hay que decir, respecto a lo que decía Luli recién, que es verdad que Macri es jefe, Macri negocia, el tema es desde qué lugar negocia en la mesa. ¿Quiénes, claro, además, y con quiénes negocia. Pero vos fijate cómo empezó a marcar cancha, o sea, dio 3 notas desde que se bajó. El único nombre que repitió en todas las notas es uno solo, que es el de Jorge Macri. Su primo. Es decir, en un solo día, él ya resolvió la interna de la Ciudad de Buenos Aires. Le dijo, sin juntarse con Larreta. Le dijo, bueno, fíjate vos qué haces con el resto, porque el candidato es este. Después veremos qué hace con Martín Lustó. Pero igual Macri ya venía definiendo internas. Hay una que no se comentó mucho, que es la de... Martín Lustó hoy Tucumán. dijo, hace un rato nada más, dijo, bueno, está bien, será Jorge Macri el candidato del PRO, pero esto es una coalición y acá estamos ratificando nuestra decisión. Lo que sí no van a poder hacer lo que hicieron en Córdoba. En Córdoba resolvieron la interna con una encuesta. Sí
se baraja una posibilidad, para mí media remota y hasta te diría medio inútil, de que para que Larreta salga de manera más ordenada o baje lo suyo de manera más ordenada, que quedan 2 de 3, ayer ya se bajó Manuel Ferrario, quedan Soledad Acuña y Fernán Quirós, se juega con la idea de que una encuesta defina el candidato del PRO, no de Juntos por el Cambio. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que si llegan a hacer una encuesta de Juntos por el Cambio, da la sensación de que la ganaría Martín Lustó. Por eso no hacen lo mismo que en Córdoba. En Córdoba resolvieron la interna de Juntos por el Cambio con una encuesta. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y sí, lo que vamos a ver respecto a Mauricio Macri es esto que escuchábamos recién. Es los lineamientos y los límites de hacia dónde va Juntos por el Cambio. Garantizar lo va a seguir marcando ahí, exactamente. Sí. Una especie de guionista, podemos decir, de la campaña de Juntos por el Cambio. Segundo punto es el Macri canciller. Hablamos mucho en los últimos días del Grupo de Puebla. Grupo de dirigentes y algunos incluso exmandatarios progresistas que lógicamente trabajan por el fortalecimiento de un modelo económico, de un modelo político y lo van llevando a todos los lugares de la región. Bueno, Macri trabaja en algo bastante parecido, o es su fantasía, digamos, con otro grupo de dirigentes para hacer una contracorriente. Fundación Libertad, por ejemplo. La Fundación Histórico, hace muchos años. Sí, la Fundación Libertad es el modelo a nivel nacional. Después está la Fundación Internacional para la Libertad, que ahí la Fundación Libertad lo integra, que es la que tiene a Mario Vargas Llosa como presidente honorífico, que es esta que se va moviendo. Por eso Macri lo vimos en las últimas horas con Sebastián Piñera, con Felipe Calderón, con Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Una curiosidad para que tengamos una idea cuál es el universo que se mueve en torno a estos dirigentes. Tuto Quiroga tuiteó la foto en la que está con Macri, con Felipe Calderón, con Sebastián Piñera, y quien compartió la foto y dijo que en esa foto estaba resumida la lucha contra el populismo en Latinoamérica fue Sergio Moro. El juez que metió en cana a Lula da Silva. Que terminó peleado con Bolsonaro después. Lo proscribió, fue el primer ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿no? Y hoy es, si no recuerdo mal, hoy es senador, creo que por la ciudad de Paraná, si no recuerdo mal. Bien. Entonces ahí tenemos, Macri está trabajando en esto. Él también quiere ser una referencia en ese sentido, quiere que este grupo ayude. Porque le gusta mucho viajar a él. Colabore con el ordenamiento. Sí, yo no sé si Latinoamérica es lo que más le gusta, pero... No, pero viaja por todo el mundo. Por él, sí, por ahí, siendo canciller, como dijo Martín Tetaz, ¿no? Dijo, por ahí llega un momento de tu vida que te parece una aventura es jugar a la rueda del avión, que subirte a un avión sin saber dónde aterriza. Yo la jugaría. Lo que quiero decir con esto, y con esto cierro, es que si Macri quiere gestar este grupo y que este grupo sea la contracorriente del Grupo de Puebla, trabaje, colabore con las derechas en los distintos países, me parece que es una tarea que es natural, digamos. Existe una corriente progresista, que existe una contracorriente de derecha. Y ahora nos metemos en los últimos 2 ítems de Macri, que para mí es el Macri más real, que es el Macri futbolero. El primero es el Macri Geneise. Macri está jugando a full en la interna de Boca. Ahí tiene una sociedad con Angelici, con quienes siempre históricamente estuvo enfrentado. La última experiencia de Angelici como candidato, en realidad como elector, con Cristian Gribaudo le fue muy mal. Perdió el macrismo la conducción de Boca después de muchísimos años. Macri la quiere recuperar. Hay un rumor, medio un run instalado en la interna de Boca de que Macri podría integrar la lista de Andrés Ibarra, que es su candidato, su ex ministro de Modernización, si no recuerdo mal. Sí, me lo confundo con Francisco Cabrera, de producción. Andrés Ibarra está full candidato, tiene reuniones con socios, tiene reuniones con empresarios, ahora está de gira por Europa reuniéndose. Si vas a sus redes sociales, tiene una foto de un Atlético de Madrid, otra del Milan, está haciendo la gira de candidato. Angelici le dice, Ibarra no mide. Y Macri le dice, tráeme uno que mida, no hay ningún otro que mida, así que podría ser el candidato que enfrente a él iría en la lista, o hay un rumor de que él iría en la lista. Sí, hay un problema medio técnico con la lista de Boca, me lo explicaban hoy, y es que para apuntalarlo realmente tendría que ser candidato a vice. Y candidato a vice, si vos sos vicepresidente, tenés que ir. Y Macri no quiere ir. ¿Por qué? Porque la lista de Boca es muy técnico, pero Riquelme entró como vice, ¿no? Riquelme entró... Correcto. Sí, en realidad es así. La lista, cuando vos presentás lista en Boca, tenés un presidente y un vice y 12 vocales. Los vocales se ordenan por orden alfabético. Después hay vicepresidentes que se eligen dentro de las... El vice era Pergolini, oficialismo. O sea, para esta columna me metí en la interna de Boca, ¿no? Para que lo valoren. Sí. Y nos queda el último Macri, que es el Macri Grondona. Macri fantasea, esto es mucho más a mediano plazo, pero fantasea ser con el argentino más poderoso de la FIFA.
que es lo que fue Grondona durante muchos años. ¿Qué tiene? ¿Con qué carta juega? Juega con dos cartas. Una tiene una muy buena relación con Gianni Infantino. Dicen que le quema mucho la oreja diciendo que él va a conseguir que las sociedades anónimas se instalen en el fútbol argentino y que a Infantino eso le resulta simpático. Y con el bolsillo del emir de Qatar, con quien tiene una gran relación. Recordemos que en los últimos días volvió maravillado con dos cosas de Qatar, que son sus leyes laborales y el trato a los homosexuales. ¿Te acuerdas que lo estaba celebrando? Sí, claro. Tanta relación tiene con Qatar que en Boca, por ejemplo, tenía como principal sponsor a Qatar Airways. Y viajó mucho. Y viajó mucho a Qatar y que ese sponsor se le cayó a Boca. Le dejaba $6.800.000 por año. Dicen que lo bajó un llamado de Mauricio Macri. Mauricio Macri quiere jugar grosso a nivel FIFA, ser presidente de la FIFA. Puede ser mucho más a largo plazo. Se acaban de renovar las autoridades de la FIFA la semana pasada, pero ese es el terreno donde me parece que él tiene más ganas de jugar hoy por hoy. Buena proyección de Nico Fiorentino respecto al futuro de Mauricio Macri. Bueno, ¿vamos al living? Sí, señor. Dale, ya nos está esperando Agustín Rossi. Hablando Jefe de de fútbol, gabinete. hablando de fútbol con el jefe de gabinete, ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo van? podría haber venido mañana al programa, pero no va a venir porque, por suerte, la televisión pública va a transmitir el segundo amistoso. Muy bueno. Luego de, una resolución que tuvo que salir desde Casa Rosada, ¿no? Sí, la verdad que fue extraña toda la situación porque la televisión pública, como todos los argentinos saben, viene transmitiendo los partidos de la selección. Tuvo una alta performance en todo lo que fue el Mundial. Se acercaban estos partidos amistosos y la empresa que poseía los derechos no nos quería vender los derechos para que la televisión pública, como en otras oportunidades, lo pudiese hacer. Entonces apelamos a uno de los artículos que todavía está vigente de la Ley de Medios, de que se pueden declarar espectáculos deportivos de privilegio o esenciales, espectáculos deportivos esenciales, y que a partir de esa declaración están obligados a transmitirse por canales de aire, y en este caso pudimos a partir de eso negociar obligar a la empresa que negocie, negoció y tuvo una alta performance porque tuvo un rating espectacular la televisión pública. Sí, señor. Y mañana mayor seguramente al también. del canal, la señal de cable. Pero hay que aclarar que no es que se le sacan los derechos, se negocian. Y se pagan. No, pero claramente se negocian y se pagan, y pagamos nosotros desde la televisión pública lo mismo que paga, porque la empresa que tiene los derechos es una, que si bien está asociada a TIC, la señal de cable, Sí. comparte esa sociedad con Artear, que es Clarín. Entonces, esta empresa vende esos derechos. Y lo que quería hacer con nosotros no es que nosotros le pedíamos, regalarnos los derechos, queríamos comprarle los derechos y no nos querían dar para que la transmisión exclusiva fuese de la señal de cable. Bueno, vieja lógica de Clarín y Cablevisión, cuando, ¿se acuerdan ustedes?, tenían la transmisión exclusiva por TIC de la señal de los partidos del fútbol argentino. Sí. Cuando en una localidad del interior de la Argentina había dos señales de cable, y uno era Cablevisión y el otro era un tercero, y quería comprarle el fútbol a Cablevisión, no se lo vendía. Entonces de esa manera lo vaciaban, se trasladaban los asociados de un cable a otro y terminaban comprándolo por baratijas. Más allá de lo que significa estos partidos en particular y la fiesta y la posibilidad de llegar a todo el país, también una señal, ¿no?, respecto al rol del Estado y esto que mencionabas, que reedita un poco las discusiones que se dieron alrededor de la Ley de Medios. Bueno, claramente, ustedes se acuerdan, digamos, ¿no?, que además no fue una cuestión secundaria el fútbol con respecto a la Ley de Medios. Primero tuvimos el fútbol para todos. Sí. Y después tuvimos la Ley de Medios. Y en el fútbol para todos, cuando fue el debate alrededor del fútbol para todos, empezamos a ver y a visibilizar todas estas cuestiones que estábamos hablando recién. Por ejemplo, cómo el fútbol, apropiarse del fútbol, generaba una situación de desigualdad competitiva con otros, con otro sistema de cables. Bueno, por suerte, esta vez salió bien. Bueno, mañana entonces, seguramente desde muy temprano, a la tarde ya, Argentina-Curazao, desde las 17, transmisión especial de Santiago del Estero. Ahora, tiene mucho que ver lo que decía recién Mauricio Macri sobre Aerolíneas Argentinas y esto de, banalizar, relativizar, es un colectivo con alas, no pasa nada, no necesitamos. Bueno, es muy similar al fútbol, ¿no? ¿Para qué querían fútbol gratis en un punto? Bueno, con lo de aerolíneas vale la pena tener
distraerse un minuto, digamos, ¿no? Porque la realidad es que en todos los países o tienen aerolíneas de bandera, o tienen una línea aérea de bandera, o tienen una política de cielos abiertos que se llama. Supongamos que no existiese Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasaría? Estaría el espacio aéreo para que sea, la autoridad regulatoria definiría las distintas rutas aéreas y esas rutas aéreas las podría explotar cualquier empresa privada. ¿Qué pasaría? Lo que ha sucedido en otros momentos, digamos, ¿no? Que se poblarían aquellos destinos que son altamente rentables. Tendríamos que todas las líneas aéreas muchas veces por día vayan a Córdoba, vayan a Mar del Plata, a Bariloche, al Calafate y a las cataratas del Iguazú y a Mendoza quizás, y el resto de los destinos no los cubrirían. Entonces va a llegar un momento que con esa política de cielos abiertos va a venir un gobernador y va a decir, che, necesito que vayan a La Rioja, necesito que vayan a Catamarca, necesito que vayan a Formosa. Entonces cuando el Estado quiera obligarla a una aerolínea privada ir a ese destino no rentable, la aerolínea te va a decir, mirá, no es rentable, subsídiamelo. Claro. Entonces, lo que vos subsidiás hoy, aerolíneas, si tenés una línea aérea de bandera privilegiada, prestigiada, reconocida en todo el mundo, con un buen nivel de servicio, eso y mucho más vas a terminar dándole a las empresas privadas, que es el negocio de Macri. Ahora, digamos, ¿no? Que es el negocio de Macri. Entonces, esto es lo que significa política de cielos abiertos, que es lo que Macri dice. Y quiero decir una cosa más. Sí. Nosotros no nacionalizamos aerolínea, nos la tiraron por la cabeza los privados. Acuérdense que cuando el Estado recupera, se hace cargo de aerolíneas, era porque existía un grupo español, el grupo Mansan, que hacía 3 meses que no le pagaba los salarios a los trabajadores, los pagaba el Estado para que pudiesen volar, que el 80-90% de los aviones estaban en leasing, o sea que la aerolínea en ese momento no tenía aviones propios y que además no abastecía a la totalidad de los lugares de la Argentina. Pero además recordemos, Agustín, el accidente que hubo en el aeroparque y el diálogo en la torre de control que quedó registrado de la cabina del avión era pilotos diciendo no tengo para darle de comer a los pibes, me voy a llevar viandas porque no estoy llegando a fin de mes. Digo, de esa manera se volaba en la Argentina y así hubo los muertos que hubo. Entonces, desde ese lugar nosotros recuperamos aerolíneas, se invirtió claramente, el Estado invirtió y tenemos una aerolínea de bandera que, entre otras cosas, digamos, no fue indispensable a la hora de haber sufrido la pandemia, ¿no? Con la cantidad de argentinos que pudimos traer de los distintos lugares del mundo, las propias vacunas que pudimos traerlas gracias a tener una aerolínea de bandera y que además ha reducido casi un 50% su déficit este último tiempo. Pero tiene que ver fundamentalmente con esto, tiene que ver con una mirada. Esto que yo estoy diciendo, cuando nacionalizamos aerolíneas, se discutió en el Congreso. Porque el bloque del radicalismo y el bloque del PRO en ese momento, que era más pequeño el bloque del PRO, plantearon que existe una política de cielos abiertos. Pienso que además de la discusión tarifaria, que por supuesto es importante, son recursos del Estado, también el sentido del servicio que tiene que cumplir una aerolínea de bandera, que no son intereses meramente mercantiles o económicos, sino también cumplir una función social. Pienso en los medios públicos también. Hay una amenaza concreta de cerrar los medios públicos que va o que desestima el rol que tienen en su llegada a todo el país, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo de ellos siempre es igual. La verdad que si algo tienen es que son repetitivos, ¿no? Cuando hubo la ola privatizadora durante el gobierno de Menem, ¿qué hacían? ¿Qué decían? ¿Qué fueron los primeros años de la democracia previo al 89, 90, 91? El desprestigio permanente y la estigmatización permanente de los medios públicos, de las empresas públicas. Acuérdense, los periodistas más famosos o más recordados de la época, digamos, ¿no? Sostenían claramente esa campaña. Entonces, las empresas públicas eran ineficientes, las empresas públicas eran corruptas, las empresas públicas estaban llenos de empleados públicos que no hacían absolutamente nada. Y entonces, cuando crearon la sensación o construyeron ese relato, construyeron ese sentido, que es lo que hacen los sistemas de medios hegemónicos, vinieron y dijeron, bueno, privatizamos. ¿Eso está ocurriendo ahora? Y sí, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué le pegan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Por qué critican abiertamente esta decisión que tomó el ministro Massa? Critican el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
para decir, miren, el sistema previsional en manos del Estado está desprotegiendo a los jubilados. Lo que tenemos que hacer es que vengan nuevamente los privados para proteger y garantizar que los jubilados van a poder cobrar sus jubilaciones durante todo ese tiempo. Vas a tener que tocar este tema el miércoles, ¿no? En el informe claramente, al Congreso. Porque esto hay que pensarlo en una declaración que hace un tiempo hizo el renunciante Mauricio Macri, que dijo claramente que junto con Aerolíneas él creía que había que volver a privatizar el sistema de jubilaciones y que vuelvan las FJP. Pero hay terreno para hacer esas medidas, Agustín, porque digo, vos decís muy bien, ¿no? Mencionás a periodistas como Bernardo Neustadt, por ejemplo, generando ese caldo de cultivo. ¿Hoy hay una sociedad que también aceptaría eso, ese tipo de medidas? Bueno, habrá que ver, ¿no? Si tenemos un ejemplo en donde la sociedad parece muy sensible a las modificaciones de los sistemas previsionales, Francia, ¿no? Lo que está pasando en Francia y toda la movilización que se genera y lo que le pasó a Macri fundamentalmente cuando intentó reformar el sistema previsional argentino, que finalmente lo terminan de reformar. Él se acuerda, intenta deslegitimar eso, pero en realidad fue la primera vez que perdieron en ese 2017 contundentemente una batalla ante la opinión pública. Porque lo que no dice Macri es que además de la movilización que hubo ese día que se debatió la ley de reforma previsional, en toda la Argentina esa noche hubo cacerolazos en contra de la modificación de la ley de reforma previsional. Y eso iban con cacerola, no con piedras, como dice Agustín, pero la batalla política la ganó, porque los votos en las dos cámaras los consiguió. Perdió la batalla política, ganó la ley. Es distinto. Vos podés ganar una ley a lo pirro. Estoy de acuerdo. Digamos, ¿no? Festejás una noche y el mismo Macri reconoce que su relación con el conjunto de la sociedad te empezó a cambiar a partir de ese debate de la ley de reforma provisional. Mira, si no mal no recuerdo, en algún momento dijo, tuvimos que terminar con los timbreos. ¿Te acordás que era la práctica del PRO, de salir de timbrear? Tuvimos que terminar con los timbreos. Así que esa batalla política la perdió. Ganó la votación porque después de la primera sesión, que no pudieron sancionarla y que no tenían el quórum necesario, mandaron a todo el gobierno a la Cámara de Diputados, al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, para operar con los gobernadores, para presionar a los gobernadores que volcasen el voto de sus diputados a favor de la ley. Eso es así, de hecho casi que podríamos decir que ese día con esa ley medio que nació el Frente de Todos, pero es una discusión un poco más larga, porque fue el primer acuerdo con el masismo de la Cámara de Diputados, la resistencia a la reforma previsional, pero lo decía respecto a lo que te comentaba Lucila, digo, cuando uno piensa que no hay contexto para avanzar con algunas cosas, de repente los contextos se generan y los votos aparecen, independientemente, muchas veces independientemente de lo que pase en la calle. No, bueno, eso es así. Es así. No, me parece que nadie puede llegar a garantizar ninguna situación de estas características, digamos, ¿no? Porque ellos apelaron a todos los métodos que tuvieron a su alcance para tratar de lograr cada una de las votaciones, ¿no? Además, vamos a ser honestos, en los primeros 2 años, entre el 2015 y el 2017, había un sector del peronismo que le votaba todo a Macri, ¿no? Le votaron el acuerdo con los fondos buitre y tutilifioqui. Entonces, después del 2017 empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar y empezó los sectores de la oposición estábamos diversificados, a unirnos y a lograr niveles de acuerdo y bueno, empezó a cambiar la historia. ¿Qué lectura haces de la decisión de Macri? Recién lo llamaste el renunciante. A mí no me sorprendió, quiero decirlo claramente. Nunca pensé que seriamente Macri estaba dispuesto a ser candidato a presidente. La verdad es que cuando intentó ser reelecto perdió las elecciones en el 2019 y yo creo que se podrán hacer una cantidad de conjeturas alrededor de su decisión. Creo que claramente era de los candidatos de Juntos por el Cambio el que peor performance tenía en el marco de una segunda vuelta. ¿Se renuncia para no perder? Entonces era no para no perder, para no hacer perder a su propio espacio político. Me parece que allí había un peso muy grande, digamos, ¿no? No solamente de su espacio político, sino de lo que él llama claramente el círculo rojo, ¿no? Se habla de lo que ordena a su propio espacio político. ¿Qué pasa? ¿Qué reacción tiene el Frente de Todos, el oficialismo, respecto a la decisión de Macri? O si es que tiene que tenerla. No, para mí ninguna. Me parece que es una decisión que impacta dentro de la coalición opositora. Nosotros, cada una de las coaliciones tiene sus propios procesos, sus propios tiempos. No es lo mismo ser oficialista que ser opositor. Me parece que no es asimilable, por más que a veces
vale el ejercicio periodístico, Sí. y lo entiendo, de intentar asimilar los procesos hacia el interior de ambas coaliciones. Me parece que no... Pero ¿no dice algo respecto de los tiempos en los que se empiezan No, a tomar definiciones? Los tiempos en las coaliciones opositores en general siempre tienen menos tiempo que los oficialistas, digamos. El oficialismo tiene mayor capacidad de reacción, si se quiere, le cuesta menos organizarse una vez que toma una decisión por el simple hecho de ser oficialista, digamos, ¿no? Así que no hablaría, no diría eso. Me parece que sí, que bueno, ya estamos transcurriendo el mes de finalizando marzo, empieza el mes de abril y ya empezamos a menos de 3 meses de la presentación de listas, y seguramente el proceso interno hacia el interior del Frente de Todos se va a ir acelerando. Nosotros tenemos plazos, ¿no? Sí, obvio. Pues tenemos el 24 de junio que presentar las listas. Creo que 10 o 15 días antes hay que presentar los frentes. Para presentar los frentes tenemos que tener un congreso partidario que autorice la construcción de esos frentes. Para convocar un congreso partidario tenemos que tener una reunión del Consejo del Partido Justicialista que convoca a ese congreso, o sea que... Está bien, pero Agustín, pero esas son burocracias institucionales o pasos importantes, no lo digo la burocracia peyorativamente, pero son pasos institucionales. Pero está claro que acá lo que ordena es un estado de ánimo, lo que ordenan son decisiones que efectivamente puedan recuperar épica, amalgamar voluntades. Esto es lo que parece muy difícil, le está costando muchísimo al Frente de Todos llevar adelante. Bueno, nos ha tocado gobernar en un momento difícil, ¿no? Esto es claramente así, ¿no? No es ninguna excusa. Hoy nosotros gobernamos con guerra, con pandemia, con sequía y con el Fondo Monetario. Y en ese escenario nos ha tocado gobernar durante todo este tiempo. Bueno, claramente que cuesta en un escenario de esas características construir discursos o una propuesta que genere motivación. Claro, pero al el Frente de Todos es una fuerza política que frente a escenarios extraordinarios como son los que acabas de mencionar, se esperan de él acciones extraordinarias. Es decir, que aproveche el contexto tan disruptivo para tomar cierto tipo de decisiones que ratifique que ese es el ADN, digamos, de una fuerza política, ¿no? No es ninguna novedad lo que estoy diciendo, hay una demanda de esto. Sí, no sé cómo se expresa, ¿no? Ese es el tema. No sé qué es lo disruptivo, cómo se expresa. Me parece que además tenemos claramente, nos ha tocado este contexto externo en el marco de una primera experiencia de coalición. Y las coaliciones, lo he dicho en muchas oportunidades, no se hacen entre los que piensan iguales, sino entre los que piensan parecido. A veces se incluyen dentro de las coaliciones los que piensan no tan parecido, y eso genera un permanente debate interno, y más cuando se acercan definiciones de tipo electoral. Me parece que esto es lo que está pasando, ¿no? Mi sensación es esta. Tenemos una situación difícil, no solamente en la Argentina agravada por una cantidad de circunstancias, pero el mundo está viviendo una situación compleja. ¿Cuáles son las respuestas disruptivas que deberíamos dar? Bueno, quizás eso es lo que habría que tratar de pensar o tratar de ver si existe margen para respuestas disruptivas. Lo que sí está claro es que el gobierno y el espacio político sigue siendo competitivo, a pesar de todas las complejidades que nos rodean. Yo creo que vamos a terminar yendo a una PASO para elegir nuestros candidatos. También eso va a ser un hecho inédito en la política argentina desde que tenemos PASO, porque las dos coaliciones principales van a tener PASO, y además existe un tercero que probablemente no tenga PASO en la primaria, pero que después tenga una potencialidad. Así que me parece que es un escenario político abierto. Bien. Y obviamente que confío en la inteligencia, la capacidad y el patriotismo de nuestros principales dirigentes para elegir la mejor ecuación posible que nos permita tener
la arquitectura electoral más potente desde el punto de vista electoral. Nico. Agustín, ¿y cuál es el mecanismo para que detrás de esta idea que vos expresás y que expresa mucho dirigente del Frente de Todos y que se resuelva en una paso, efectivamente sea la estrategia que todo el Frente de Todos acepte? Digo, porque estamos cumpliendo más o menos 40, 45 días de la reunión de la mesa del Frente de Todos, fue el 16 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, no hubo otra reunión, parecía ese un ámbito que expresaba la totalidad del Frente. Digo, ¿cómo es el mecanismo por el cual se termina diciendo, bueno, vamos a una paso? Bueno, a mí me parece que claramente hay que ir a una paso acordada, una paso con reglas de juego claramente establecidas. Algunas de esas reglas de juego estarán plasmadas en un reglamento que tendrá que tener el Frente para llevar adelante las pasos. Digo, por ejemplo, que las candidaturas a legisladores se distribuyan con el sistema DONT, que los pisos sean pisos relativamente bajos para que puedan participar la mayor cantidad de candidatos, que en los distritos en donde haya acuerdo, esas listas puedan ir en los dos candidatos y que se resuelva solamente la categoría las candidaturas presidenciales. En los que no haya acuerdo, bueno, habrá distintas listas, pero fundamentalmente hay que tener un acuerdo. Hay que recrear un acuerdo político, fortalecerlo, y ese acuerdo político se plasmará, vuelvo a decir, la parte reglamentaria en el marco de una paso, y después habrá un acuerdo político que sin ninguna duda a mí me parece hacia el interior de nuestro espacio indispensable. ¿Y cercano? Esa reunión alumbró un documento que tenía 4 puntos, ¿no? La reivindicación de la unidad, que yo creo que cada día que pasa es imprescindible. Las paso como forma de elegir las candidaturas, la proscripción de Cristina y el reconocimiento a la gestión y a los logros de la gestión, y también reconocimiento a las cosas que faltan en el marco de la gestión. Yo creo que lo que hay que hacer es que la totalidad del Frente vuelva en términos generales a una cuestión de esas características. Bueno, después habrá que ver cómo se va. ¿Pero esa reunión fue excepcional o imaginás que esa mesa va a volver a reunirse? Digamos que era bastante heterogénea, una mesa en la que el presidente está al mismo nivel que, sin descalificar a nadie, con un intendente o un legislador provincial. Sí, pero el presidente no es alguien que le preste demasiada atención a ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Quizás habrá que hacer una mesa más chica, más operativa, claro, para tomar una cantidad de decisiones. Pero vuelvo a decir claramente que, independientemente de que yo soy un optimista y que sé que falta tiempo, y cuando digo Cristina anunció que iba a ser Alberto Cristina la fórmula el 18 de mayo y la fórmula Scioli-Zanini se anunció en el 2015 el 17 de junio, 4 días antes del cierre de lista, me parece que sí, bueno, que entramos desde el punto de vista electoral en un escenario ya en tiempo a descontar los días, por decirlo de alguna manera. No desconozco que en el medio de todo eso nosotros tenemos que gestionar y nosotros tenemos que dar respuesta que demandan el conjunto de los argentinos, respuestas que tienen que ver con la vida diaria y cotidiana de los argentinos, y respuestas que tienen que ver con cuestiones más macro, que también demandan de la gestión, y que eso también tiene muchísima energía puesta, al menos en la mayoría de los que tenemos responsabilidad de gestión. ¿Flor? Sí, Agustín, hablabas de dar respuestas. ¿Va a haber alguna respuesta ante la inflación? Digo, porque había una estimación que quería Sergio Massa en su momento, que era arrancar con 3% alrededor de abril. Eso casi todas las consultoras te dicen que es prácticamente imposible. ¿Se van a tomar nuevas medidas? ¿Cómo ves el tema de la inflación hacia adelante? Lo primero que tendríamos que ver es decir por qué tenemos inflación hoy en la Argentina, ¿no? Siempre decimos que es un fenómeno multicausal, pero no logramos, o muchas veces nos quedamos con esa definición y no logramos precisar cuáles son las causas específicas. A mi criterio, tuvimos pandemia. La pandemia generó inflación no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En algunos países se duplicó, en otros países se triplicó. ¿Acaso en un piso del 50%, no? Bueno, eso lo iba a decir al final, digamos, ¿no? Pero el multiplicador es exactamente el mismo. Si multiplicás por 2 o multiplicás por 3, de una inflación del 3% o una inflación del 30%, el multiplicador es exactamente lo mismo. Segundo punto. Nosotros tuvimos pandemia con imposibilidad de acceder a créditos. Entonces, todo lo que significó el financiamiento de los ciudadanos
y de las empresas durante el 2020, por sobre todas las cosas, IFE y ATP, salió de emisión. Emisión en un momento en donde no había actividad económica. Entonces, eso también generó un impacto sobre la generación de las expectativas inflacionarias. Guerra nos significó 5.000 millones de dólares que no teníamos previstos de salida de las reservas. Cuando se caen las reservas, aumentan las expectativas devaluatorias. Cuando aumentan las expectativas devaluatorias, se expresan de diferentes maneras. Una de las maneras que se expresan es porque se te dispara la brecha, se te dispara el contado con liqui o el MEP y te genera mayor tensión inflacionaria. Toma indebida o toma excesiva, no indebida, de ganancias. Tenemos una economía concentrada en determinados rubros, no desde ahora, ni desde, sino fundamentalmente... De ganancia a las empresas, puja distributiva. Sí. No, toma excesiva de ganancias, digamos, ¿no? A mi criterio. Después existe la puja distributiva, pero las empresas tomaron más ganancias de las que se deberían haber tomado, fundamentalmente porque tenemos una concentración económica que viene de la década del 90 del siglo pasado y que no es cierto, no hemos podido resolver adecuadamente. Y ahora sequía, ¿no? Ahora sequía que cuando apareció la sequía y cuando aparecieron los cálculos de todas las consultoras de que íbamos a recibir entre 20.000 y 15.000 millones de dólares menos de exportaciones y que eso además iba a tener un impacto fiscal, porque las importaciones significan derechos de exportación y significan IVA, todo el mundo dijo, ¿de dónde van a sacar estos 15.000 o 20.000 millones de dólares que no los tienen? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Devaluar. Entonces, expectativas devolucionistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Bueno, pero no es menor tener el diagnóstico sobre claro, esto. Pero por ejemplo, lo que tenemos que hacer es tratar de abordarla y atacarla en todos los frentes que podamos atacarla. Muchos subestiman el control de precios. Los países europeos también tienen control de precios. El otro día leía que Portugal tiene control de precios o acuerdo de precios. Necesitamos mejorar claramente nuestro volumen de exportaciones, porque nuestro volumen de exportaciones seguramente nos genera una mayor cantidad de reservas. Si tenemos una mayor cantidad de reservas, tenemos dos cuestiones. Podemos aumentar el salario real, porque claramente con una mayor cantidad de reservas uno puede generar mejores condiciones con la baja de la inflación de aumentar el salario real y tener una mayor fortaleza para llevar adelante una cantidad de políticas contracíclicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Bueno, esperemos que el año que viene no tengamos sequía, en primer lugar. En segundo lugar, hay un fuerte impulso a todas las actividades económicas con saldo exportable positivo, fundamentalmente la industria minera, fundamentalmente la industria hidrocarburífera. Entonces, lo otro que hicimos fue esta decisión, que esta es una decisión claramente coyuntural, que toma el ministro Massa, de permitirle operar con bonos en el mercado del contado con liqui y en el mercado del MEP para acortar la brecha y que eso te aleje de las expectativas, de las expectativas inflacionarias. Ayer conocimos, o estos días se conoció el número de desempleo y es muy bajo, ¿no? Desde 2003 que no era tan bajo en la Argentina. 6,3. Sin embargo, la pobreza sigue subiendo. Sin embargo, cuando uno va al supermercado semana a semana, una familia va a llenar el changuito, ve que todo aumenta y ese sueldo que recibe, sea en un trabajo en relación de dependencia, o sea monotributista, o sea totalmente ilegal y fuera de registro, no alcanza. Entonces la pregunta es, en un año electoral además, ¿cómo se hace para que ese ciudadana... Claro, pero ¿cómo? Bueno, porque todo lo que vos mencionás es a largo plazo. No, bueno, hay algunas cosas que son a largo plazo, otras cosas no son tan a largo plazo. Un aumento por decreto, por ejemplo, ¿por qué nunca salió? Porque siempre dijimos que había que recomponer la estructura salarial utilizando la herramienta que tienen los trabajadores, que son las paritarias. Pero no todos la tienen y sabemos que pero eso de que nosotros, esto también hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Porque si no, discutimos sobre consignas. La estructura laboral argentina tiene un porcentaje de los argentinos que son trabajadores registrados y tiene un porcentaje de los argentinos que son monotributistas o son trabajadores no registrados, digamos, ¿no? Los trabajadores registrados en general tienen como herramienta para defenderse de la paritaria, no es que le ganan para defenderse de la inflación,
la paritaria, digamos, ¿no? Que es una paritaria libre que permanentemente se acomoda en la Argentina y que ha permitido que en general el trabajador registrado haya, hasta el año pasado, fundamentalmente generando condiciones de estabilidad desde el punto de vista de lo que significa las paritarias y la inflación. Después tenés una economía que es una economía en negro. Algunos de esos trabajadores de economía en negro terminan estando traccionados por esa propia paritaria, para decirte claramente. Si un trabajador en una empresa, hay 5 trabajadores que están en blanco y 5 trabajadores que están en negro, es muy difícil que el trabajador que esté en negro o que el trabajador que esté en gris, si se le da un aumento al trabajador que está en blanco, no termine cobrando exactamente lo mismo. Entonces también se genera un efecto espejo en este sentido. Entonces, no es que la paritaria termina mirando solamente de un solo lado. La otra posibilidad, también es cierto que es una posibilidad. La Argentina tiene un problema de formalización de trabajo y tiene un tema con los monotributistas. Porque los monotributistas en Argentina nacieron como una categoría transitoria. Que iba a decir, bueno, estás un tiempo de monotributista y después ya empezar a presentar. Sí, hoy son 4 millones, digamos, y no tiene esperaba ningún derecho. Por eso yo cuando fui candidato a senador planteé el aguinaldo para monotributistas, las categorías más bajas, que exige un esfuerzo económico, pero en realidad yo creo que la evolución de los... Monotributristes, le dice Fiorentino a los monotributistas. Que la evolución del derecho laboral en la Argentina tiene que estar pensado en la extensión de derechos. En la extensión de derechos, en trabajadores que hoy trabajan y no tienen los mismos derechos que los trabajadores eso sería registrados. parte de una reforma laboral, por ejemplo, ¿no? De ampliación de derechos, incluso si se mira desde ese punto. Ahora, reforma laboral, reforma previsional también, pensando en una sociedad que avanza a ver cómo se puede tener un mejor sistema. Son debates profundos y difíciles que el peronismo de tiempo no ha podido dar o no ha logrado dar. Y no hemos podido dar una cantidad de cosas. No se puede dejar de desconocer el escenario político que tenemos en la Cámara de Diputados. Mañana se van a juntar los diputados para tratar un temario corto, 4 proyectos de temas específicos, con un esfuerzo permanente de nuestro bloque de ver de qué manera genera consensos para tratar de que la Cámara funcione. Entonces, la única verdad es la realidad, decía Perón. Ahora, si queremos hacer política desde el voluntarismo, podemos hacer política del voluntarismo. Bueno, hemos intentado cosas. Intentamos una reforma judicial, tuvo media sanción en el Senado, no tuvo sanción en diputados. Modificamos la ley para elegir el procurador fiscal, tuvo media sanción en diputados, no tuvo en el Senado, no tuvo sanción en diputados. Entonces, esta es la realidad. Entonces, la realidad política se modifica con construcción de mayor poder político. Bueno, de esto es lo que se trata. Lu. En los últimos días trascendió Agustín, bueno, con respecto a la filtración de Marcelo D'Alessandro, la fiscal que lo investiga en la ciudad, hizo trascender que o se había usado una clave de jefatura de gabinete o se había accedido desde una plataforma que administra jefatura de gabinete. ¿Qué pasó con eso? Lo primero que quiero decir es que me sorprende que recién hoy nos llegó el oficio judicial, que me sorprende que se haya trascendido durante toda la semana pasada que había alguien que había entrado con los datos de D'Alessandro desde la jefatura de gabinete. Inclusive hay un periodista, Alconada Amón, que dice que desde el juzgado o desde la fiscalía le dijeron que no querían avisarle a la jefatura de gabinete por que miedo que podía entorpecer la investigación. Con lo cual, lo que estoy visualizando es que la jueza está tratando de buscar un culpable, no está tratando de buscar la verdad. Primer punto. Es muy buena la estrategia para que jefatura no entorpezca, decírselo a un periodista en lugar de mandar el oficio, no me la fiscal, digamos, ¿no? La fiscal Dupuy. La fiscal, claramente. Segundo punto. Lo que nosotros tenemos registrado es un ingreso a la plataforma de trámites a distancia, que es una plataforma que administra la jefatura de gabinete, y que uno puede ingresar de 4 maneras. Sí, de 4 maneras. Por la plataforma Mi Argentina, por el número de documento y el número de trámite, por la clave fiscal,
que uno tenga y por el QUIL o QUIT en el ANSES. Si vos entrás por el QUIL o QUIT, entrás por la plataforma que administra la jefatura de gabinete, te comunica al ANSES y el ANSES te dice si el que está iniciando el trámite coincide con el dato que tiene el ANSES. Si entras con tu clave fiscal, vas a la FIP. Acá entraron con el nombre de Alessandro, con el número de documento de Alessandro y el número de trámite. Es decir, ya lo tenían al número de documento de Alessandro y el número de trámite. ¿Qué fueron a chequearlo? ¿A confirmarlo? No sé. Ni me interesa saberlo, ni es mi obligación saberlo, que eso lo termine de resolver la fiscal. Pero no significa que entró la jefatura, digo, eso. Ingresó, claro. no significa que tenga una clave de la jefatura, claro. digamos, no. Ingresó alguien externamente, como si fuese Juan Pérez. Con información. Con la información del número del documento de Alessandro y el número de trámite a la jefatura de gabinete, a la plataforma de la jefatura de gabinete, que es trámite a distancia. Como ingresó con eso, con el DNI y el número de trámite, inmediatamente lo comunica con el RENAPER. Y el RENAPER le dice, sí, ok, es usted. Eso es como cualquiera de nosotros ingresando a hacer un trámite. Cualquiera de ustedes. Y yo ingresando mi clave fiscal en la FIP y entrando. O la de alguien. Como si vos entras, o la de alguien, claro. Es como si vos entras con tu Y clave entonces, fiscal, con tu número de documento, con tu número de trámite. Y entro a la FIP. Entras, te dice el trámite a distancia, te dice, ok, usted va a seguir siga el trámite y se le abren las distintas ventanas del trámite que quiere hacer. No hicieron más nada. ¿Lo atribuís a una operación por parte de la justicia de la ciudad? Yo no atribuyo nada, simplemente destaco que todo el mundo sabía, y D'Alessandro estuvo todo este fin de semana diciendo que hay una clave de la jefatura de gabinete que entraron y demás, durante todo el fin de semana, y recién hoy a nosotros nos llegó el oficio judicial de la fiscal preguntándonos específicamente. Porque Larreta hoy dijo que no puede haber espionaje ilegal en la Argentina, ¿no? Todo esto a partir se lo hubiese dicho a Macri, ¿no? A Macri, a Rivas y a Magdalani, la verdad que Larreta es espectacular, digamos, ¿no? Él fue víctima. No puede haber inflación en la Argentina. causa. Yo voy a bajar la inflación en la Argentina. ¿Por qué no la bajaste cuando la tenían en 52%? Era muy fácil, dijo, demostrar la incapacidad de gobernar. Entonces, dijo eso el expresidente. bueno, eso lo dijo Macri, no lo dijo Macri, Larreta, claro, sí, sí. digamos, ¿no? De la facilidad de bajar la inflación. Agustín. Pero en realidad es eso. Alguien que nosotros no conocemos ingresó con el número de documento de Alessandro y con el número de trámite por una plataforma que es trámite a distancia, que podemos entrar todos los que estamos acá, Esa plataforma está linkeada con el RENAPER, linkeada con la FIP, linkeada con la ANSES. Cuando llega, consulta. El RENAPER dijo sí, ok, listo. El que entró podría haber seguido haciendo otro trámite. No hizo ningún trámite. Quedó así, eso registrado. Agustín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte, y al regresar seguimos con Desiguales hasta las 10:30. Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul. Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Di María hizo otro gol. Como en el Maracaná, como en Wembley y en Qatar. Di María hizo otro gol. En Carrefour los precios son bajos, más bajos, mucho más bajos, recontra bajos. Y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo, redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia.
El ticket más bajo. Ese es nuestro compromiso. Acá no hay guitarreada. Compara tu ticket con otros supermercados en carrefour.com.ar. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Televisión contra las violencias. En todos lados estamos pendientes de que aparezca. La Negra. Habían encontrado el cuerpo de Mica. Nosotros salimos fundamentalmente a la plaza a agradecer. Las tareas. Implica que no tienen acceso a protección social, no tienen acceso a una obra social, no tienen acceso a una licencia por maternidad. Están en la informalidad. Empleadas de casas particulares. Televisión contra las violencias. Las tareas. Documentales estreno. Miércoles, 22:30. Televisión Pública. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de DAV a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAV. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Seguimos en Desiguales y Lu Bertoia tiene información sobre... ¿Viste esos acuerdos, Caruso, que uno dice, ¿cómo se llegó a esto? Sí. ¿Cómo llegamos a que una corte Qué lindo conocer la cocina, ¿no? Claro, conocer el detrás de escena. Y los nombres propios. ¿Cómo llegamos al famoso 2x1 de la corte, Lu? Eso que provocó la movilización masiva y espontánea más grande del último tiempo, y que es ¿no? una de las causales de juicio político. Es una de las causales de juicio político, a mí me parece que también es la más entendible de todas las causales de juicio político, porque, bueno, tuvo este impacto tan directo que era beneficiar a un genocida, pero además esta reacción social tan fuerte que hizo que sea la marca, un poco la marca de origen de esta Corte Suprema, ¿no? Esto se está tratando en la Comisión de Juicio Político. La semana pasada fue Federico Morgenstern, el secretario letrado de Carlos Rosenkrantz. ¿Qué es un secretario letrado? Es el que se ocupa de determinadas causas. Por ejemplo, ¿Lleva las causas? Claro, él se ocupa de las causas penales. Sí. Es el único penalista de la vocalía. Y Morgenstern, bueno, ahí empezó... Perdón, quiero entender esto. ¿Es el que hace el laburo? Es el que hace el laburo, exacto. Y que los jueces de la corte chequean y le Bueno, ponen con la los firma. jueces discuten lineamientos, pero son los que hacen el trabajo. Mirá vos. Sí, siguen las causas. Él incluso decía que tiene tantas Bueno, causas los juzgados.
Claro, no sé Los qué tanto, secretarios de no sé qué tanto Caruso los se secretarios asombra de los- cuando ¿Por qué? nosotros tenemos productores que también piensan temas, columnistas que traen información, arman informes. Es parte de un equipo Sí, de bueno, trabajo. pero uno tiene la línea, nosotros tenemos capacidad de decir, che, no, mira, esto me ¿Y vos te parece crees que no es así. Rosencrantz no la tiene? Esto es lo que estoy preguntando. No, tiene la línea porque aparte elige a su equipo, digamos, ¿no? No, y además no liberamos ningún genocida, por otra parte. Y estuvieron muy contentos No hay nada todos que no haga trabajando en Morgenstern, conjunto ahí. No me acuerdo cómo es el apellido, que Morgenstern. Rosencrantz no vale. No. Claramente, aparte lo llevó, cuando llegó Rosencrantz a la corte, llega con un equipo y Claro. Morgenstern estaba ahí, ¿no? Bueno, Morgenstern dio una declaración rimbombante, para decirlo de alguna manera, con muchas escaramuzas con los diputados y diputadas, pero que terminó desnudando de alguna manera cómo se gestó el fallo del 2x1, ¿no? Y me parece que ahí tenemos un par de nombres propios que por ahí los podemos ver, que son Rosencrantz, Rosati, ¿no? Los estamos Sí. viendo ahí, Elena Hayton y Pepín Rodríguez Simón. Tres ministros de corte más un operador. Más un operador Sí. prófugo. Sí, bueno, Carlos Prófugo, tal cual. Carlos Rosencrantz, porque lo que surge de la declaración de Morgenstern es que fue el impulsor de este fallo. Llega en agosto, el 22 de agosto de 2016, a la Corte. A partir de septiembre, o sea, un mes, empiezan a tratar estos temas y deja a su secretario letrado trabajando en este tema durante todo el verano. Digamos que había un interés ahí. Claro. Después, Elena Hayton. Ustedes me van a decir, ¿por qué Elena Hayton estaba interesada en este fallo cuando Elena Hayton llega a la Corte en 2004, plena época de Néstor Kirchner? Kirchner le pregunta qué pensaba de las leyes de impunidad, dice, son inconstitucionales, voto en consecuencia, siempre Sí. votó más o menos igual. ¿Por qué Elena Hayton cambia? Bueno, ahí la respuesta que tiene la Comisión de Juicio Político es, Elena Hayton se quería quedar en la Corte, cumplía 75 años y estaba negociando con el gobierno de Macri esto. Quería quedarse más años de lo que le permite la regla Claro, del la juego. ley dice a Sí. los 75 te tenés que ir. Elena Hayton presenta un amparo, el gobierno de Macri inicialmente dice, no te podés quedar, andate. Sí. Pero cuando le dan el amparo no apelan. Entonces ahí la hipótesis es que estaban negociando el fallo del 2x1 y, por ejemplo, que después apoyara o a Rosati o a Rosencrantz para desbancar a Lorenzetti. ¿Y quién la fue a ver a Hayton? Y a Hayton la fue a ver 2 veces Morgenstern, pero para discutir el fallo. Sí. Después Hayton tenía línea directa con Germán Garabano, eran muy amigos, digamos, con mucho vínculo. Así que se supone que viene por ahí que Garabano, Santiago Otamendi, que era el segundo, son los que dicen, bueno, no se apela lo de Hayton, Sí. Hayton se queda. Te bancamos en esta de tu jubilación, vos votá el 2x1. Vos votás el 2x1 y fíjate cómo nos ayudás para desbancar a Lorenzetti, que era un personaje de la corte con mucho poder propio y con mucho vuelo. predominio también en Comodoro Pi. Claro. Bueno, ahí tenemos Rosati interesado en desbancar a Lorenzetti y Pepín Rodríguez Simón, bueno, ahí como amigo de Rosencrantz. Esa es como la ecuación que hacen en la Comisión de Juicio Político. Entiendo que le preguntan también cuántas veces más después de eso fue a ver el propio Morgenstern tanto a Rosati como a Hayton. Claro, el tema es así. Morgenstern va y se reúne 2 veces a solas con Hayton Sí. y una vez a solas con Rosati. Esto, en un momento, el diputado Taguilade le pregunta, ¿pero esto es habitual? Y Morgenstern le dice, habitual no es. Sí. Bueno, tan poco habitual es que nunca más para otro caso volvió a reunirse con otros ministros que no fueran con los que él trabaja, que es Rosencrantz, ¿no? Entonces, bueno, eso al menos es raro. Después, bueno, hay que ver por qué no se reunieron. Si fue por las consecuencias del fallo del 2x1, Claro. que claramente lo veían a Morgenstern y querían salir corriendo para otro lado. Claro. O, bueno, porque esto fue una rareza que estuvo muy operada desde afuera. Quiero decir, Digamos que los negocios que ofrecía Morgenstern eran temerarios. medio complicados. No le redituaba No, mucho, no, si una no. plaza de mayo llena. Claro. No, quiero decir que más allá de lo que después ocurra, e incluso algunas críticas que hay respecto del encare y del enfoque con que se está llevando la Comisión de Juicio Político, quien apostó a que en el proceso pudieran surgir cosas, tenía razón. Porque esto surge en el marco de una convocatoria a este secretario letrado, donde él de alguna manera va confesando estas cosas y arma la hipótesis la comisión. Él va a defender el fallo, ¿no? Podemos decir Me dijeron que muy Morgenstern- altanero, como que en Muy, una actitud muy.
hasta desafiante de las propias autoridades de la comisión. Sí, fue muy difícil, muy tenso, fueron varias horas, pero él lo que va a hacer es como adelantar la defensa de podría ser Rosenkrantz de este fallo, porque es su fallo, ¿no? Claro. O sea, Morgensen fue el proyectista, fue quien eligió el caso. Un dato es que él no pudo explicar por qué eligió ese caso, porque la hipótesis siempre fue que eligieron a Muiña porque era un represor poco conocido y que iba a pasar bajo radar. Bueno, no pasó. Hablando de Corte Suprema de Justicia, justamente frente al edificio del Poder Judicial, donde se reúnen, creo yo, no sé si ahora lo hacen presencialmente, los cortesanos, está Flor Alcaraz, porque allí hay una situación bastante particular, un ayuno por los pobres y contra la mafia judicial, fuera la Corte Suprema de Justicia, una decisión que llevan adelante, una medida, la oscura adopción por los pobres. Pero antes de ir en vivo con Flor, vemos este informe. ¿Y tribunales? En tribunales saben ustedes que bueno, parte de la movilización se convocó luego para ir hasta tribunales en un reclamo hacia el Poder Judicial. Marchamos desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, planteando que estamos luchando a 40 años de la caída de la dictadura por una democracia sin proscripción. Los 4 integrantes de la Corte Suprema constituyen una mafia judicial que está destruyendo la democracia y proscribiendo a la principal dirigente política de este país. El residuo de esa dictadura militar es un sector del Poder Judicial. Creo que fue un mensaje claro de la gente. Nosotros acá tenemos los jueces que condenaron a Cristina, el Lago Escondido, junto con los directivos de Clarín, junto con jueces, con fiscales, con servicios de inteligencia. Es repugnante, es una cloaca y la verdad que a 40 años de democracia no nos merecemos esta instrumentación del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos. Ninguna sentencia puede ser justa y ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad. El padre Francisco Paco Olveira ha comenzado una huelga de hambre el viernes a la noche frente al Palacio de Tribunales en defensa de las y los empobrecidos y además pide la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No quieren llevarla presa, lo que quieren es instalar el que ella no pueda ser candidata. Lo que se busca es, bueno, ensuciar su imagen y de última decir que ella se va a presentar para mantener los fueros porque tiene miedo de ir presa. Muy bien, con este contexto nos vamos a tribunales. Allí está nuestra compañera Flor Alcaraz. Flor, te escuchamos y te vemos. Así es, Pablo. Sí, acá estamos en Plaza Lavalle, que como decíamos al comienzo del programa, nos toca venir bastante seguido porque está siendo protagonista esta plaza frente a la Corte de distintas manifestaciones. Y en esta oportunidad, desde el viernes, como bien también decía el informe, el cura Paco Olveira está protagonizando acá una huelga de hambre. Hay una carpa atrás nuestro, lo están acompañando distintos curas de Opción por los Pobres y también distintas personalidades. Está, por ejemplo, Dora Barrancos también, que se acercó hace un ratito después de la misa que se ofició a las 19 horas. Contanos primero por qué están acá, cuál es el reclamo principal y después te van a escuchar ahí en el piso Luli y Pablo. Bueno, esto es una continuación de lo que comenzó el 24. Un grupo de jóvenes, los jóvenes nos convocaron para que no termináramos en Plaza de Mayo, sino que fuéramos de Plaza de Mayo a tribunales, con una consigna muy clara. Nosotros tuvimos el partido militar, sabemos lo que nos dejó, 30.000 detenidos, detenidas, desaparecidos, y un macabro plan económico, el cual seguimos sufriendo en el día de hoy. Y hoy lo que tenemos es un partido judicial que clarísimamente está haciendo lo mismo. Está llevando políticas económicas en contra de nuestro pueblo, está llevando adelante, como recién escuchábamos, una intromisión en el poder que hemos votado nosotros y tenemos proscripta a Cristina. Paco, ¿están pidiendo de máxima la eliminación, que renuncie la Corte? Sí, hoy le dimos la vuelta a la Corte Suprema de Justicia, al Palacio. Queremos que renuncie. Tampoco somos ilusos.
pero efectivamente necesitamos la movilización popular porque no podemos seguir teniendo una justicia como la que tenemos en nuestro país. Paco, buenas noches. Estaba pensando cómo cuesta llegarle a determinados sectores de la sociedad que todavía no logran vincular las denuncias sobre el funcionamiento del Poder Judicial respecto a su propia vida cotidiana. Yo me imagino que hay detrás de esta acción una intención de ampliar un poco los sectores para que tomen conciencia sobre esto. ¿Cómo estás viendo ese canal de comunicación política con estos espacios? Bueno, tenemos que hacerlo entender. Yo vivo en un asentamiento y los vecinos y vecinas de mi barrio que tienen muy poca plata en el bolsillo tienen que gastar 3.000, 3.500 pesos por mes para tener un internet de mala calidad porque a estos jueces se les ocurrió decir que hoy en día las telecomunicaciones no son un servicio público, no son un servicio esencial. No dijeron una sola palabra del endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos un país desendeudado, teníamos un país que tenía una autonomía económica y hoy tenemos al Fondo Monetario Internacional dirigiendo los destinos de nuestra patria. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra cotidianidad. Clarísimamente lo que hace esta Corte Suprema de Justicia y en general esta justicia atenta contra la vida de nuestro pueblo. Sí. Tenemos uno de los cortesanos que además entró por la ventana, que aceptó entrar por un decreto que ideó el prófugo Pepín Rodríguez, que él se autodijo que tenía derecho a intervenir en juicios donde él había sido abogado defensor. Y estamos hablando de juicios no chiquititos, estamos hablando de Clarín, estamos hablando de Techín, estamos hablando de el verdadero poder concentrado de nuestra patria. Paco, me interesa, perdón Lu, me interesa esto de qué es lo que pasa en los barrios, digamos, ¿no? Hay urgencias muy importantes, en general esas urgencias también, la no resolución de esos problemas, de poner cosas arriba de la mesa, se señala al propio gobierno nacional en la gestión actual. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se charla esto? Por tu propia experiencia lo pregunto. Mira, se charla muy sencillo. Quizás nos falte mucho. Tampoco es fácil gobernar con un Fondo Monetario Internacional que te condiciona, con una deuda externa impresionante, pero clarísimamente lo que hace falta es decisión para enfrentar el poder real. Quizá en eso falte bastante. Y también tener muy claro que si vuelve la derecha en nuestra patria, sería, digamos, la estocada final. La hemos pasado muy mal durante el macrismo. Yo recuerdo esto, cuando empezó la dictadura militar teníamos un 5% de pobreza en nuestra patria. Terminó la dictadura militar con un 25%. Cuando terminó Cristina su mandato, habían conseguido bajar a un 24%. Bueno, después vino el macrismo y sabemos hoy que casi la mitad de nuestra población está bajo la línea de pobreza. Claramente tuvimos un poder militar que cambió las reglas económicas de nuestra patria. Hoy tenemos un poder judicial que sigue apostando a que eso sea así. Y no solamente acá, en la Argentina. Acá tenemos el capítulo argentino con la proscripción de Cristina, pero en toda América Latina. ¿Cómo estás? Luli Trujillo te saluda. Quiero preguntarte por el fenómeno Milei, por el fenómeno ultraderecha en los barrios, porque no sé exactamente en cuál asentamiento vivís vos, pero tengo entendido que en muchos barrios populares, en muchas villas, como se decía antes, Milei penetra. Dicen, lo voy a votar porque hay que romper todo, porque los políticos son todos iguales. Digo, ¿eso lo escuchaste vos también? Mira, yo creo que algo de eso, bueno, también entra en nuestros barrios, pero no como entra muchas veces en la clase media. Yo creo que todavía y claramente en nuestros barrios se sabe que el peronismo es quien trajo los derechos a nuestra patria y que en la época de Perón y de Evita, de Néstor y de Cristina,
es cuando mejor se vivió en esta patria. Entonces, esas propuestas, si bien a algunos les puede hacer o les puede llegar, pero no es a la inmensa mayoría, clarísimamente. Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Gracias, Flor, también. Sí, muchas gracias. Seguimos acá, que recién también me estaban comentando que Espacio Público del Gobierno de la Ciudad estaba no colaborando con la manifestación de alguna manera, así que están atentos y atentas a ver cómo se ocupa la calle, pero es una manifestación totalmente pacífica en una carpa. Sí, y contanos cómo continúa, porque hay una convocatoria para este viernes. Sí, bueno, todos los días, bueno, nosotros somos curas, hacemos misa a las 7 de la tarde, como decía Teresa Parodi ayer, un amor plural. Acá venimos todas y todos y todes, desde la fe de cada uno o sin la fe, pero militando por una patria justa, libre, soberana. Y bueno, y se genera mucho antes y después. Hoy volteamos el Palacio de Tribunales, si le dimos la vuelta por lo menos simbólicamente, y bueno, ojalá pudiéramos voltearlo realmente, que realmente consiguiéramos que renunciaran estos cortesanos. El viernes, que es el último día de nuestra huelga, de nuestro ayuno, esperamos que sea realmente multitudinaria la convocatoria, que llenemos esta plaza y bueno, que sigamos peleando por tener esa justicia tan largamente esperada que no tenemos en nuestra patria. Muchas gracias, Paco. Gracias, bueno, Flor. Muchas gracias, compañeros. Gran trabajo, Flor. Gracias a Paco también. Una cosa que mencionaba Paco Olveira es la continuidad de la regla de juego, decretos, leyes durante la dictadura cívico-militar que están todavía hasta el presente. Entiendo que Eduardo Valdés, el diputado, está proponiendo un proyecto. De bicameral, ¿no? Bicameral para analizar las leyes de la dictadura e ir ayornándolas. Bien, no es menor, ¿eh? No. Para nada. No es poco. Flor Barragán, ahora tenemos las dos flores, de flor en flor. Claro, no sé cuál será cada una, ya tenemos que elegirlo. En tus orejas también. Sí, también, otra flor, todas flores. Florius, juntada entre Biden y Alberto Fernández. Juntada. Qué bien, che. Previa. Sale guitarra. ¿Qué hacen previa? Juntada. Yo digo juntada. Cortan una botella de coca. Mira, con lo de moda que está cortar la botella de coca, que no te sorprenda que aparezca en el Salón Oval. No, pomelo. No, pomelo, es verdad, una de pomelo. Va a estar Sergio Massa también en esta juntada en Washington. Así es, sin duda, una de las tantas noticias económicas y políticas de esta semana va a ser este viaje, esta visita que va a hacer el presidente Alberto Fernández. Y también la novedad es que se suma Sergio Massa, el ministro de Economía, no solo a la reunión con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sino que además de esa reunión que se va a realizar el miércoles, el jueves va a haber otra reunión muy importante entre Massa y nada más y nada menos que Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Entendí bien, Flor? ¿La reunión va a ser Alberto Fernández, Biden, Massa? Va a participar. ¿3 personas? Sí, también dicen que cuentan desde Casa Rosada que probablemente pueda estar Santiago Cafiero, el canciller, inclusive también podría llegar a estar el embajador Jorge Argüello. Lo cierto es que habrá que ver cómo se da eso, si hay alguna parte para el mano a mano, que son otras cosas que suelen ocurrir en ese tipo de visitas. Y decía entonces, dos temas centrales de esta visita de Sergio Massa. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, porque trajimos para compartir cómo viene ese semáforo de metas, esto de que cada 3 meses le tenés que cumplir al Fondo Monetario y viene complicado. Argentina tiene que cumplirle en estos 3 puntos. En el punto de reserva está muy en rojo, de hecho ya el Fondo Monetario dijo que iba a cambiar esa meta, habrá que ver, todavía no tenemos la información de cuánto va a cambiar. Lo que está en amarillo es la meta de déficit fiscal, eso está muy difícil para cumplirse, así que habrá que ver. Por ahora el Fondo Monetario no dice que vaya a modificarla, pero habrá que ver si cambia algo con la visita de esta semana. Y por ahora lo que viene bastante en verde es la meta de emisión del Banco Central. Alguien me dijo, Flor, que ojo, porque siempre hay una cuenta muy tramposa en la del déficit fiscal, porque el déficit primario es sin los intereses o sin el financiamiento vinculado al endeudamiento externo.
que no se cuestiona, que no se pone, pero lo que más pesa es eso, o pesa mucho. Claro, y esa es la que ellos te habilitan para que les garpes. Claro. Y que eso podría estar o debería estar en discusión. Es una reunión muy importante esta, ¿no? Porque, a ver, la definición respecto de qué hace el fondo está muy atada a lo que diga Estados Unidos. Con lo cual, más allá de la discusión técnica, la discusión política, que es la que encara el presidente, imagino. Claro, sí, porque de hecho no se sabe si Joe Biden va a dar alguna señal después de esa reunión, sí, o si la reunión es la señal, ¿no? Eso es un poco el análisis que se hace desde Casa Rosada. Pero lo cierto, como bien decís, cuando hablamos de déficit fiscal, no aclaramos tanto, pero siempre hablamos del déficit fiscal primario. Después, que tiene que ver con la diferencia entre lo que el Estado recauda y el Estado gasta. Lo cierto es que no hablamos del déficit fiscal en total, que ahí tenés que tener en cuenta los intereses de la deuda. Y los intereses de la deuda con el Fondo Monetario, que Argentina le debe muchísimo dinero, cada vez crecen más por cómo está calculada la tasa de interés de los préstamos del FMI. Y esa tasa que al principio, cuando se tomó el préstamo en el 2018, era muy bajita, ahora fue subiendo un montón porque depende de las tasas de interés de una canasta de tasas de países como Estados Unidos, Japón, Europa, que todos subieron la tasa de interés para ganarle a la inflación, para combatir la inflación, claro, quiero decir. Lo cierto es que otro tema que se va a hablar mucho esta semana, uno, el de bien de coyuntura, es el del Fondo Monetario, pero también les traje otro que va a estar presente, que por ahí es más de mediano o largo plazo, pero le gusta mucho a Pablo Caruso, así que yo se lo traje. ¿Cuál es? Que es el tema de que, ¿cómo le dicen en Casa Rosada? Minerales críticos, pero en el barrio le decimos litio. ¿Qué pasa con el litio? 65% de los recursos mundiales de litio están en Argentina. ¿Y qué se mira muy de cerca desde Estados Unidos? Miren el ranking de anuncios de inversión en minería por país en Argentina. Encabeza Canadá, pero después sigue China y en tercer lugar está Estados Unidos. Y cualquier reunión que vayas a hoteles muy lindos que hay en la ciudad de Buenos Aires que se hacen sobre litio, todo el tiempo se menciona el factor China, cómo China se está metiendo mucho en toda la cadena. O sea, este ranking lo ve Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, no le gusta nada. Y de hecho, digamos, la información oficial, cuando uno pregunta en presidencia, ¿de qué va la reunión? Siempre te pasan esos títulos muy amplios como cambio climático, pero minerales críticos te dicen que va a ser parte de la reunión. Vos decís que esto es parte de la reunión. Bueno, cuidado también porque no sea cosa que a cambio de determinada flexibilización del acuerdo con el fondo tengamos que, digamos, no gestionar demasiado soberanamente nuestros recursos más importantes. Sí, y te digo más, Massa tenía casi confirmado un viaje a China en mayo, que ya algunos lo ponen en duda, que habrá que ver si efectivamente se hace, pero hasta hace muy poquito estuvo el embajador de China en Argentina, Sabino Vaca Narvaja, cerrando un montón de anuncios que habrá que ver si efectivamente se dan. Bien. Bueno, tenemos el ministro de Economía, Sergio Massa, tuiteó en las últimas horas con respecto a la sequía. Respecto del tema de la sequía y algunos anuncios. Acá, bueno, avisa sobre la situación general. Estamos con la sequía más grave de la historia argentina en la que vimos cosechas enteras perdidas. Podemos ir al tuit siguiente si querés, Pablo. Acá plantea el diagnóstico. Claro, esta es la situación, ¿no? Y una imagen que muestra una vaca muy flaca y un pasto totalmente seco. Sí. Pero, Flor, el hilo continúa con medidas concretas, ¿no? Así es, sí, porque por ejemplo, muchas de las medidas que se habían anunciado para el sector agropecuario había que hacer ciertos trámites, no sé, tramitar un certificado de emergencia. Lo que vienen a hacer estas medidas no solo es complementar lo que ya se había anunciado con, por ejemplo, créditos o alivio fiscal también en el pago de impuestos, sino también sacar un poco de burocracia y que no tengas que hacer ningún certificado y que se pueda pedir con mayor facilidad, porque la realidad es que a medida que se avanza está muy complicado el tema sequía. Siempre, en general, desde la ciudad lo relacionamos más con lo macro y la entrada de dólares, pero en el sector agropecuario están muy complicados y muy preocupados. O sea, son medidas de alivio fiscal que anuncia el ministro de Economía para productores afectados por este tema. Así es. Qué importante el Estado, ¿no? En las malas, el Estado está ahí. No te salva el mercado, te salva el Estado. Claro. Hacemos un corte muy breve, ya venimos.
Vivamos el festejo de los campeones con la gente en la televisión pública. Se viene otra fiesta en Santiago del Estero. Y también vamos a estar en vivo. Argentina-Curazao. Martes, 17 horas. Festeja con la selección por la televisión pública. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Los campeones del mundo juegan en Santiago del Estero y como siempre lo escuchás por Nacional, la radio más federal. Argentina-Curazao, con la transmisión en directo desde el Estadio Madre de Ciudades para todo el país con el equipo de la radio pública. Fútbol, pasión nacional. Este martes 28 de marzo desde las 19, con el relato de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. ¡Vamos Argentina! Sigamos celebrando la tercera Selección Nacional. Marca País. En Argentina implementamos 1 hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que crea que 1 hora más de clase es una Argentina con más oportunidades, que levante la mano. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. Los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje, que levanten las manos. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre 1 hora más de lengua y matemática. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia. Nos dimos cuenta que eso que estaba pasando era gravísimo. Lo peor era que se llevaron a nuestros hijos. Pagaban un colectivo de línea, lo vaciaban y lo subían al colectivo de línea para llevarnos a la comisaría. No solamente eran genocidas, sino además eran delincuentes, ladrones. Y nosotros nos cruzamos con los genocidas de nuestros padres en las calles. Entenderme como víctima de las personas a las que yo llamaba mamá y papá es muy difícil. Pese a todo lo que pasamos, hoy podemos decir, aquí hay una garantía de no intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical. 3 veces más protección y control del olor. Para la selección. ¡Ja, ja! Últimos minutos de Desiguales, pero atención porque cuando nos vayamos arranca SIC, un nuevo capítulo de esos que son para coleccionar, la recuperación de los derechos humanos en Argentina, un especial en torno al 24 de marzo, por supuesto, viernes pasado, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y como siempre SIC, con preguntas, ¿no? Intentando buscar esas grandes respuestas. ¿Cómo fueron los inicios de esa búsqueda? ¿Se termina alguna vez? ¿Es posible un final? Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que no finaliza nada. Yo encontré a mi nieto, pero estaba buscando y sigo buscando a todos los nietos. Habla también Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay integrantes de la agrupación Hijos. Bueno, un programa, insisto, para quedarse mirando, para prestar atención con testimonios de nietos recuperados. Hoy, al término de Desiguales. Bien, estamos cerrando. Recuerden, mañana no hay Desiguales y es una muy buena noticia. O es por una muy buena noticia que es la televisión pública va a transmitir la continuidad de los festejos de la selección de la Escaloneta, campeona del mundo. Ojo con el 9 de Curazao, ¿eh? Ojo con el 9 de Curazao que se las trae. Estás obsesionado con Curazao, no con la selección, sino con el país. Claro. Les cuento que Caruso ayer terminamos Desiguales domingo y dijo, ¿saben lo que hay que pedir para entrar a Curazao? No, la verdad que no. Los se requisitos. leyó todos los requisitos para entrar a Curazao.
¿A quién le No, importa? bueno, es un país del barrio, viejo. Bueno, el Es miércoles un país del columna barrio. de la economía de Curazao. Hay que recuperar Olvídate. Curazao. Dijo que tenés que pedir, tener garantía en dólares, en esto. No, tremendo, sí. Tremendo, Curazao. Es muy difícil. Pero está en nuestro barrio, quiero saber. Bueno, la selección argentina, antes de ir al Madre de Ciudades a Santiago del Estero, donde mañana juega frente a Curazao, viajó a Asunción, porque en la Conmebol, en los sorteos de distintas copas, se iba a hacer un homenaje. ¿Y qué pasó en ese homenaje, Lucila? Pasó de todo, hubo llanto, hubo emoción, hubo muchos discursos también, pero queremos terminar Desiguales hoy con una canción que es histórica, una canción de La Sole, que todos la tenemos en nuestra cabeza cantada con Diego Armando Maradona, así se la cantó a Lionel Messi. Hasta el miércoles. Chau. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía, porque los días se nos van, hay que cantar hasta el final, por otra noche como esta, doy mi vida. Porque los días se nos van, hay que jugar hasta el final. Por otra noche como esta, la Argentina y todo el mundo te da las gracias. Yo doy mi